Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional. Seguimos estudiando la palabra del Señor y con el estudio del libro de Lucas. Hoy nos corresponde entonces iniciar el capítulo 8 y vamos a estar estudiando desde el versículo 1 al versículo 21. Yo quiero que nos centremos en algo muy importante, en una parábola muy especial que el Señor Jesús le comparte al pueblo, a aquellos que estaban siguiéndole, y es la hermosa parábola del sembrador. Y es interesante saber que la parábola del sembrador es una de las pocas parábolas que se encuentran en la gran mayoría de los evangelios. Esta parábola está en los 3 evangelios sinópticos y también no solamente aparece en estos evangelios, sino que pertenece aún más a un grupo más reducido de las parábolas que Jesús explica a sus discípulos, porque encontramos entonces en Lucas 8, como en los otros evangelios también, que está esta parábola, que en los primeros versículos él comenta y habla esta parábola a la gran multitud, porque dice la palabra de Dios que había una gran multitud que estaba siguiéndole, que provenían de varias ciudades y se habían reunido a escucharle. Y esto es muy importante porque definitivamente es entender y corroborar cómo la palabra del Señor es la que mueve, es la que transforma. No es ponerle, no es sumarle, ni aún mucho menos restarle, sino la palabra como tal el Señor nos la da. Es un mensaje especial que transforma, que mueve, y no somos nosotros, sino que es el Señor quien lo hace. Y por eso en esta parábola, en los primeros versículos, se cuenta la parábola de este sembrador que echa una semilla y encontramos 3 caminos, ¿cierto? Está el primer camino, que es aquel que está en el campo, aquella semilla que se esparce sobre el camino. Está también el segundo camino, que es aquel que está en rocoso, ¿cierto? Encontramos también el tercer camino, que está en las espinas. Dice que era un camino espinoso, cayeron entre espinos. Y luego está aquel buen terreno donde cae la semilla y se produce un gran fruto. En estos cuatro caminos, el Señor cuenta esta parábola del sembrador, pero algo muy especial ocurre luego en los versículos que continúan. En el versículo 9, aquí en Lucas 8, dice que le preguntaron sus discípulos que qué significaba esta parábola. Y el Señor Jesús entonces a sus discípulos les explica de una manera especial y detallada acerca de lo que él ya les había contado y lo que les había hablado a los demás. Qué interesante, ¿cierto? Entender y ver cómo el Señor Jesús habla y utiliza. Y definitivamente cuando estudiamos esta parábola, entendemos, como el mismo Señor Jesús lo dice en los primeros versículos, que la semilla que representaba la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es aquella semilla que el Señor quiere regar, y que tú y yo somos también entonces esos instrumentos que el Señor usa muchas veces para que esa semilla se riegue. Pero bueno, yo sé que no es de extrañarnos que muchas veces cuando tú y yo le hablamos de la palabra del Señor a otra persona, a veces no vemos los resultados esperados. Inclusive, muchas veces es posible que en ciertas oportunidades nos desanimemos o nos entristezcamos porque no vemos el fruto de la palabra del Señor en aquellas personas que amamos y que queremos que sean transformadas por el poder de Dios.
Y yo creo que es una verdad y es una situación que a veces tú y yo hemos enfrentado. Pero tenemos que entender que la palabra del Señor, como aquí nos la enseña, cae en 4 terrenos. Y vamos a recordar entonces cuáles son estos 4 terrenos. Y como el Señor Jesús empezó a explicarles qué significan estos terrenos. El primero, como lo leíamos ahora, como lo comprendíamos, es aquel terreno que cae esta semilla junto al camino. Junto al camino, o sea, allí. Y dice que vienen las aves y se las comen. Son aquellos que oyen la palabra del Señor y no la entienden, ni la reciben, sino que completamente la ignoran. Y vemos una realidad cumplida en esto, que está en la palabra de Dios en 2 Corintios 4, del 3 al 6, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué rico y qué privilegio tú y yo tenemos el poder entender de que el Señor nos ha dado el entendimiento, que Él nos ha dado y nos ha hecho un llamado, ¿cierto? A ti y a mí, y es Él el que pone su palabra. Así que no vamos a ahondar mucho en este terreno, pero sí vamos a ahondar en los siguientes que vienen, porque de pronto tú y yo ya hemos sido llamados, hemos sido escogidos por el Señor, y la palabra de Dios cae en ese terreno, la estamos recibiendo. Pero el problema de los siguientes 3 terrenos es cómo se está recibiendo esta palabra. Y el segundo terreno es entonces ese pedregoso, es aquel terreno donde no hay raíz. Caen pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, dice la palabra de Dios, porque la tierra no era profunda, pero cuando sale el sol se quema y por cuanto no tenía raíz se seca. El mismo Señor Jesús explica que este es de aquellos que oyen la palabra de Dios, enseguida la toman con gozo, pero no tienen raíz en sí. Entonces viene la tribulación, viene la persecución, y ¿qué ocurre? Se va la palabra, porque no había raíz, se quema. Tenemos que tener cuidado, familia, con esto, porque muchas veces estamos escuchando, leemos la Biblia, estamos en una reunión, escuchamos la palabra del Señor y qué palabra tan linda, qué mensaje tan especial, pero no la llevamos a nuestro corazón y no dejamos que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. Entonces se seca, porque no hay una raíz profunda. El alimento espiritual es necesario para la supervivencia espiritual, especialmente en un mundo que está muy alejado del Señor y que los términos y la comprensión de lo bueno y de lo malo se ha transversado completamente y no viene y no se da conforme a lo que el Señor quiere. El tercer terreno es aquel donde hay espinos, los afanes del mundo y el engaño de las riquezas. Dice la parábola que otra parte cayó entre espinos y crecieron los espinos y la ahogaron y no dio fruto. Y entonces ¿cuáles son esos sembrados entre espinos? Los que oyen la palabra de Dios, pero los afanes de este mundo, el engaño, la riqueza, las codicias y todo lo demás ahogan la palabra del Señor y hasta se hace infructuosa. Familia, no dejemos que en los afanes, que lo que el mundo nos muestra en el día a día en el que tú y yo estamos, ahogue la palabra del Señor y el fruto que Dios quiere dar en nuestras vidas. No nos dejemos llevar por lo que el mundo quiere, lo que el mundo nos dice. Recordemos que no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos al Señor y tenemos que dejar muchas cosas y entender quién es la prioridad en nuestras vidas. Y para finalizar, aquel terreno especial, aquella semilla que cae en una buena tierra. Dice que la palabra, entonces concluye la palabra del Señor, dice que cae en una buena tierra y da un fruto en diversas medidas. ¿Cómo podemos prepararnos para hacer una buena tierra y para tener una cosecha así de buena? El Señor dijo, esa buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios y dan fruto con paciencia.
Y finalizo con esta parte, porque tenemos que entender que hay que vivir un proceso con el Señor. No podemos esperar cambios radicales. Cada quien vive un proceso con el Señor, pero tenemos que estar arraigados en el Señor. Tenemos que oírla, tenemos que retener lo que el Señor nos está hablando. Debemos dejarlo en nuestro corazón, dejar que el Señor actúe y así entonces con paciencia ver los frutos que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar, familia. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy nos recuerda la importancia de tu palabra, Señor. Lo importante, Señor, que es que esa palabra tuya caiga en un buen terreno en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir pegados a ti. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos llevar por los afanes, a no recibir la palabra tuya, Señor, solamente como un mensaje bonito, palabras lindas y que no haya una raíz. Queremos ser de aquellos, Señor, que tu palabra llega a un buen terreno y da un fruto con paciencia en los tiempos tuyos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y nos quedamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.